Hola a todos, bienvenidos amigos de FS Trading Analysis Academy. Esta semana os traigo un repaso semanal muy interesante. Vais a ver la importancia de seguir y respetar un plan de trading a pesar de no tener operaciones. Puede parecer inusual, pero mantenerse fiel a nuestro plan de trading, incluso en una semana de baja actividad, es uno de los pilares fundamentales para el éxito en los mercados. Y es que ser fiel al plan significa analizar el mercado con claridad, sin forzar las entradas y entendiendo que cada día sin operación también forma parte de la operativa profesional. En este vídeo vamos a repasar cada análisis que hemos realizado en la semana para que vean cómo mantuvimos la calma, la disciplina y la paciencia en cada sesión operativa. Acompáñame que vamos a empezar con la operativa semanal. En nuestra operativa de lunes nos encontrábamos con que el precio se encontraba en la parte alta de una estructura de temporalidad mayor, como 1 hora y 4 horas, que teníamos en este punto mínimo y este punto máximo. Y lo que esperábamos en la sesión es ver si el precio nos indicaba que quería seguir subiendo, a rellenar ineficiencias como este FVG de un día o este order block de un día también que estaba aquí arriba, o por el contrario, lo que nos quería hacer era un cambio de estructura en esta temporalidad de 15 minutos y venir a rellenar estas ineficiencias con este gap que se había formado en la apertura del lunes y llegar hasta este posible order block. Como vemos, partíamos desde esta zona, que eran las 8 de la mañana de Nueva York, que es cuando solemos compartir nuestros análisis y las proyecciones, y planteamos tres posibles proyecciones. La primera proyección es que el precio nos indicase que quería continuar al alza. Para eso esperábamos que el precio subiese sin respetar la zona del FVG de un día y en esta subida de aquí buscar un retroceso, alguna zona de ineficiencia u order block para continuar al alza. En una segunda proyección buscábamos que el precio hiciese un nuevo punto estructural alcista, rompiendo este máximo, pero respetase el 50% del FVG y esperábamos al cambio de estructura. Como podría ser después de este retroceso de aquí, el precio subiese, cayese, hiciese aquí el cambio de estructura y entonces en esta caída buscar el retroceso para que el precio subiese a una zona de order block o ineficiencia y en este caso buscar la caída en venta. ¿Vale? Y en una tercera progresión lo que veíamos es que el precio desde esta zona de aquí no respetase estos mínimos e hiciese un cambio de estructura directamente. En ese caso buscaríamos en este retroceso una zona de ineficiencia order block para continuar en venta. Como vemos, y durante nuestra sesión operativa del horario de Kilson, que es lo que tenemos operar nosotros en Nueva York, hasta las 4:30 hora española, 10:30, 11 de la mañana hora de Nueva York, vemos que el precio se mantuvo en el rango y no salió de la zona. Por lo tanto, nos quedamos sin operar y buscando operativas para el día siguiente. En nuestro segundo día operativo de la semana, el martes, teníamos una estructura alcista donde el precio se encontraba en la parte alta y teníamos que ver si lo que quería hacer el precio en la sesión de Nueva York era subir y hacer un nuevo punto estructural para ir a tomar la liquidez del máximo del lunes y llegar hasta este FVG diario y ver una posible reacción, o por el contrario quería caer para validar el bloque de 4 horas que había formado el nuevo punto estructural. Así pues, entrando en nuestro análisis previo al inicio de la sesión, en temporalidad de 15 minutos, también teníamos que el precio durante la sesión de Londres había seguido un movimiento alcista, dejando un último punto estructural con este mínimo y este máximo, y lo que esperábamos es ver hacia dónde quería dirigirse el precio y esperar un movimiento. Planteábamos dos posibles proyecciones, la primera una proyección alcista en la que el precio respetase estos mínimos de aquí y una vez que aperturase nuestro horario operativo de la sesión de Nueva York a partir de las 9 de la mañana, que el precio hiciese un nuevo punto estructural alcista para en esta subida buscar una zona de orden bloque de ineficiencia, buscar la caída y en ese punto entrar a la compra para buscar la liquidez del previous daily high. En un segundo escenario buscábamos que el precio no respetase estos mínimos, cayese, entonces nos dejase alguna zona de orden bloque de ineficiencia para después continuar la venta y buscar, como bien veíamos, el retroceso de la estructura de 1 hora hasta este order block de aquí de 4 horas.
¿vale? Si bien vemos ya y vamos viendo cómo se movió el precio a lo largo de la sesión, ¿vale? Partimos con que son las 7:15 de Nueva York y vemos como en los primeros movimientos el precio parece que se mantiene y finalmente hace un quiebre de estructura a la baja. Aquí vemos donde ha tomado este mínimo. Lo único que tenemos es que el precio ha formado un nuevo punto estructural con este máximo y este mínimo, pero sin embargo no nos ha dejado ninguna zona de ineficiencia ni order block, ¿vale? Por lo tanto, y ahora ya sí, estando en la próxima vela, en nuestro horario operativo, lo que esperaríamos sería un nuevo punto estructural. Tenemos este mínimo y este máximo, por lo tanto tendríamos una estructura bajista y lo que esperaríamos sería un nuevo punto estructural para ahora ya sí buscar una zona de ineficiencia, ya que aquí no nos lo ha dado y una vez que no nos da una zona clara de entrada, lo que hacemos es esperar un nuevo punto estructural en 15 minutos. Por lo tanto, seguimos esperando y vemos aquí cómo el precio vuelve a tener una fuerte subida haciendo otro quiebre de estructura llevándose este máximo anterior. Por lo tanto, nos forma un nuevo punto estructural desde este mínimo hasta este máximo. En este caso nos deja un bloque de órdenes donde vamos a ver también si nos deja una ineficiencia. Así es, tenemos punto estructural bajo, punto estructural alto, zona de bloque con ineficiencia. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que el precio retroceda hasta esta zona y buscar la compra, perdón, hacia la toma de liquidez. Pero bien, tenemos que tener en cuenta que a las 4, a las 10 de la mañana, 4 horario español, el precio, hay una noticia importante que puede mover el precio. Por lo tanto, si no se ha dado el movimiento esperado antes de esta zona, nos mantenemos al margen hasta después de la noticia. Si vemos, el precio empieza a acumular por la parte superior y tenemos un pequeño retroceso. Estamos ya en la próxima vela, que es el movimiento de la noticia, por lo tanto, anulamos nuestra zona de entrada, ya que el precio puede manipular y luego continuar. Y como bien vemos, es lo que termina haciendo. Vemos como el precio con la noticia tiene un fuerte movimiento bajista, no respeta esta zona de bloque, por lo tanto, si hubiésemos operado antes de la noticia, no se hubiese sacado el stop loss. Vemos como el precio no hace un cambio de estructura y termina subiendo a lo largo de la sesión y termina llegando hacia la zona del previous daily high como veníamos viendo. Así pues, el análisis era correcto, pero nos mantuvimos bien con nuestro plan de acción, ya que antes de una noticia no hay que operar, siempre hay que dejar un par de velas. Vemos como luego el precio hizo otro máximo aquí, pero ya estaría fuera de nuestro horario operativo. Además, tampoco nos deja una zona de orden bloque o ineficiencia en esta temporalidad. Había que ver si en temporalidad menor, pero en este caso decidimos mantenernos fuera de la operativa y estamos un día más pacientes, fiel a nuestro plan y sin operaciones. En nuestra operativa del miércoles partíamos con que veníamos de una fuerte caída tras el resultado de las elecciones en las que Donald Trump había salido ganador y a la hora de hacer el análisis partíamos desde este punto donde nos encontramos con un punto estructural bajista, con este máximo y este mínimo, encontrándonos en la parte baja de la última matriz bajista. Por lo tanto, aquí planteábamos una serie de proyecciones que venían a ser la primera, que el precio continuase, no respetase el bloque inferior de 4 horas, por lo tanto tendríamos un mínimo y buscaríamos una zona de orden bloque ineficiencia en toda la caída para continuar con la venta. ¿Vale? En una segunda proyección teníamos que el precio también caía a la zona del order block de 4 horas, sin embargo hiciese un cambio de estructura respetando la zona del bloque en temporalidad de 5 y 15 minutos y nos incorporaríamos a la compra buscando el retroceso de esta matriz. En una tercera opción veíamos que el precio desde el punto en el que estaba no llegase a la zona del bloque e hiciese un pequeño cambio de estructura aquí en 5 minutos llevándose este máximo, donde en el retroceso buscaríamos una compra buscando también el retroceso de esta estructura bajista, ¿vale? Y una cuarta proyección, tendríamos que el precio en la zona en la que está subiría y haría un cambio de estructura subiendo directamente a eliminar el máximo anterior.
¿vale? Si nos ponemos ya en situación y vemos el movimiento del precio durante la sesión de Nueva York, vemos que una vez que hemos entrado en nuestro horario operativo, como siempre, a partir de las 9 de la mañana, nos encontramos en esta situación. Son las 9 de la mañana y el precio acaba de hacer un quiebre de estructura. Por lo tanto, descartamos estas primeras dos opciones y vemos si en 5 minutos hemos tenido este cambio de estructura y si nos ha dejado alguna zona de order block o ineficiencia. Por lo tanto, si cambiamos a 5 minutos, vemos que en esta zona de aquí el precio se ha llevado este máximo, por lo tanto ya tenemos el cambio de estructura y nos ha dejado una zona de ineficiencia en esta parte de aquí. Por lo tanto, tendríamos que esperar ver si el precio cae a esta zona para incorporarnos a la compra. Si vamos viendo la evolución, vemos como el precio se mantiene en el mismo rango durante los primeros compases de la apertura del mercado, baja, pero de momento no termina llegando a nuestra zona operativa, que sería este Fair Value Gap. Lo mostramos y lo ponemos en altura y vamos a ver si el precio llega a nuestra zona o por el contrario continúa subiendo. En este caso, el precio parecía que quería hacer el intento, pero termina tomando toda esta liquidez de estos mínimos iguales sin terminar de llegar a la zona del FVG y vuelve a hacer un nuevo punto estructural alcista. Por lo tanto, ahora nos encontraríamos en otra situación donde tenemos este punto mínimo, este punto máximo y volvemos a tener aquí una zona de bloque en este nuevo punto estructural en búsqueda, como decíamos, del retroceso de esta matriz de 15 minutos que se ha formado. Por lo tanto, buscaríamos la zona de nuestro bloque. Tenemos aquí un bloque de 5 minutos con una ineficiencia y esperaríamos que el precio vuelva a tocar este bloque para sumarnos a la compra, como decimos, buscando el retroceso hasta estas zonas de aquí de ineficiencia donde ahí el precio puede volver a rebotar. Si bien vemos que el precio continúa subiendo y por el momento no se acerca a nuestra zona. Como ya sabéis, nuestro horario operativo termina a las 10:30, estamos a 10 minutos, 5 minutos de cerrar y el precio no termina llegando. Y en este punto damos por finalizada nuestra sesión operativa, ya que nuestro plan de trading y nuestra estrategia es rentable operando nuestro horario operativo. Y en este caso nos vamos sin operaciones ni lunes, ni martes, ni miércoles. En nuestra operativa del jueves partíamos con una estructura bajista con este máximo y este mínimo donde el precio se encontraba en el retroceso y parecía que quería hacer un cambio de estructura y podría tener una primera zona de rebote en este 50% de FVG. Por lo tanto, y antes de iniciar nuestra sesión de Nueva York en nuestro análisis que mandamos, vamos a ver en temporalidad de 15 minutos lo que teníamos. Y bien, como vemos aquí en la temporalidad de 15 minutos, partíamos con una estructura alcista donde el precio se encontraba en la parte alta del último punto estructural y planteábamos tres posibles proyecciones. La primera de ellas era una continuación alcista donde el precio no respetase el 50% de este FVG de 4 horas, lo que nos indicaría que podía ir a por zonas superiores. Por lo tanto, buscaríamos una zona de retroceso, una zona de ineficiencia, perdón, en el retroceso o order block para seguir en la compra. En una segunda proyección, la línea amarilla, buscábamos que el precio se entrase dentro del FVG e hiciese un cambio de estructura a la temporalidad de 5 o 15 minutos si respetaba el 50% de este FVG de 4 horas. Y en una tercera proyección veíamos que si el precio nos ha entrado dentro de este FVG y hacía un cambio de estructura llevándose el mínimo actual, buscaríamos zonas para buscar la venta. Así pues, si entramos ya en la evolución del precio, vemos como ya rápidamente el precio sigue subiendo, haciendo que su punto estructural sea más alto todavía dentro de este FVG de 4 horas, donde aquí
una vez que ya estábamos en nuestro horario operativo, que todavía no es, ya que siempre operamos a partir de las 9 de la mañana, ¿vale? Tenemos aquí con que el precio se encuentra dentro de este FVG. Por lo tanto, descartaríamos esta primera opción del cambio de estructura bajista y nos encontraríamos en este segundo escenario donde buscábamos o un cambio de estructura en temporalidad de 5 minutos para buscar la venta, donde sería que el precio se llevase este mínimo, o por el contrario el precio lo respetase y continuase al alza y ver si en esta subida nos daba un retroceso a una zona de orden bloque o ineficiencia para subir, para hacer la compra. Seguimos viendo la evolución del precio, vemos cómo respeta la zona, por lo tanto no hay un cambio de estructura en 5 minutos y el precio supera el 50% del FVG. Por lo tanto, seguimos con el nuevo punto estructural alcista y aquí, como bien vemos, teníamos que buscar que el precio cayese a una zona de orden bloque ineficiencia, como podría ser esta zona de aquí, debajo del 50% de la última matriz alcista para sumarnos a la compra. Si vamos viendo cómo sigue evolucionando el precio, vemos cómo tenemos aquí otro FVG, lo que pasa es que está en la parte alta, ya sabéis que ahí no lo operamos y seguimos viendo la evolución donde nos encontramos que el precio continúa haciendo puntos más altos y a las 10:30, 11 como mucho horario de Nueva York, nosotros ya estamos fuera de nuestro horario operativo, por lo tanto damos concluido la sesión del día sin operativa, ya que el precio ha continuado alcista, alcista, alcista y no nos ha dado ninguna oportunidad ni para entrar en un retroceso ni para entrar en una venta o compra. Por lo tanto, un día más y estamos a jueves sin operaciones. Y entrando ya en el último día de la semana, el viernes partíamos desde esta zona de aquí, en la que teníamos una estructura bajista en la temporalidad de 15 minutos, con este punto máximo y este punto mínimo, y por lo tanto planteábamos tres hipótesis. La primera es una continuación bajista, haciendo que el precio hiciese un nuevo punto estructural bajista y esperar al retroceso a alguna zona de orden bloque o ineficiencia para continuar a la baja en búsqueda de la liquidez del previous daily low que vemos aquí abajo. En una segunda proyección veíamos que también el precio tuviese una continuación bajista, hablamos de la línea amarilla, pero que antes de caer tomase la liquidez de los máximos y llegase hasta esta zona aquí de order block e ineficiencia, buscásemos un cambio de estructura en temporalidad de 5 minutos para seguir con la venta. Y en una tercera opción teníamos el precio hiciese un cambio de estructura llevándose el máximo anterior y tuviésemos un retroceso a una zona de order block o ineficiencia para subir a la zona del order block de una hora y tomar la liquidez del previous daily high. Si bien avanzamos al inicio de la sesión operativa de Nueva York, vemos cómo rápidamente el precio hace un nuevo punto estructural más bajo en este punto de aquí, ¿vale? Nos encontramos a las 8:30, ya sabéis que empezamos a operar a partir de las 9 de la mañana, por lo tanto ya tendríamos aquí nuestro nuevo punto estructural, con este máximo y este mínimo. Si quisiéramos operar esta zona, tendríamos que esperar que el precio hiciese un retroceso a esta zona de aquí de ineficiencia, que es está por encima del 50% de la matriz y es un FVG. Por lo tanto, vamos a ver cómo sigue evolucionando el precio una vez ya iniciado nuestro horario operativo, que sería en este punto. Si bien vemos, el precio continúa con el retroceso, llegando hasta esta zona, llegando a este FVG y vuelve a caer haciendo un nuevo punto estructural. En este momento no hemos operado, ya que nosotros solo operamos en esta parte de la matriz, en la parte superior en caso de ser bajista, parte inferior en caso de ser alcista. Por lo tanto, y una vez que estamos en este punto, vemos como el precio ha hecho un nuevo mínimo, por lo tanto tenemos un nuevo punto estructural con este máximo y este mínimo. Y vemos que el precio nos ha dejado aquí una ineficiencia también en forma de FVG. Por tanto, si lo marcamos, pues aquí el bajo y el inicio de las velas que lo forman, le damos visibilidad y vemos como el precio continúa bajando, por lo tanto seguimos
en el punto mínimo de la matriz y vemos como aquí empieza un pequeño retroceso. Por lo tanto, aquí nosotros tendríamos nuestra entrada en esta zona de aquí del 50% del FVG, pero nuestro horario operativo termina a las 10:30 y más siendo viernes, por lo tanto en este momento ya estamos fuera. Aún así, vamos a ver cómo evoluciona el precio. Vemos que entra en el FVG de 15 minutos y tiene un fuerte rebote y el precio hubiese respetado nuestra zona y luego ya tuvimos una caída por completo, como veíamos en la proyección, hasta tomar la liquidez del previous daily low, como se ve a continuación. Por lo tanto, tenemos un día más sin operaciones y completamos la semana donde tuvimos un buen análisis, pero no nos dio ningún punto operativo. Y aquí lo tenéis, un repaso completo de cómo la paciencia y la disciplina se traducen en mantenerse fiel al plan de trading. Quizás esta semana no hubo operaciones, pero este es un ejemplo de cómo controlar las emociones, no precipitarse y siempre esperar a que el mercado presente las señales adecuadas. La consistencia no es solo abrir o cerrar operaciones, sino respetar nuestro análisis y confiar en el proceso a largo plazo. Ya sabéis que si les ha sido útil este repaso, no olvidéis suscribiros al canal y activar las notificaciones para no perderos nuestros análisis diarios que vamos subiendo. También podéis seguirnos en Instagram, donde compartimos análisis express y más contenido de valor relacionado con el análisis y el trading. Nos vemos en el próximo resumen y recuerden, la paciencia y la disciplina son los aliados más poderosos en el camino del trading. Nos vemos.